Hola, muy buenas. En un vídeo anterior vimos cómo construimos el cajeado para la DPS 5005. Luego después, a posteriori, le hice una pequeña mejora, que es un cajoncito para guardar las pinzas, o lo que queramos aquí. Y bueno, pues hoy lo que vamos a ver es cómo funciona desde la propia interfaz y luego desde el ordenador. Así que vamos a empezar desde la propia interfaz. Vale, vamos a empezar con la información que nos trae una vez que la encendemos. Aquí abajo, VIN es el voltaje de entrada que tenemos. Nosotros lo estamos alimentando con un transformador regulable de hasta 24 voltios. Aquí, si lo veis, lo tengo a tope. Yo lo puedo poner, por ejemplo, 10,4, aquí pone 10,5. Vale, lo vamos a poner a tope. Aquí arriba tenemos el voltaje que nosotros le damos de salida y los amperios. Entonces, por ejemplo, yo ahora lo tengo en 14 amperios y hasta 14 voltios y hasta 5 amperios. Si yo ahora le doy salida, se encenderá la tira de LED. Ahí está. Ahora, si yo quiero apagarlo, me la apaga. Perfecto. ¿Qué más? Luego aquí tenemos 4 iconos. El primero es un candado abierto. Esto quiere decir que podemos manejar y toquetear un poquito la interfaz. Si lo queremos bloquear, una vez que tengamos unos valores y para que nadie nos toque nada, dejamos pulsada la perilla y el candado cambia de naranja y cerrado. ¿Vale? Lo vuelvo a abrir. Vale, el siguiente icono azul es que todo va correcto. Si tuviéramos un percance, pues yo que sé, porque le hemos metido previamente, ahora lo vamos a ver, una protección contra el voltaje o el amperaje o bien la potencia de los vatios, pues cortaría el suministro directamente y nos indicaría aquí qué es lo que ha pasado. Ahora lo vamos a ver. Luego el siguiente circulito, creo que es así como en morado, pone CV. Eso es voltaje constante. Ahora estaría trabajando en voltaje. Lo podemos cambiar a amperaje constante. Y el último iconito, pues es el de, si le damos salida, se pone en verde o no salida. Vale. Luego aquí, si le damos, por ejemplo, este botón de aquí, si lo pulsamos todo el rato, unos 2 o 3 segundos, nos va a aparecer la memoria 1. Tiene hasta 10 memorias, ¿veis? Ahí ya está. Y nos ha cambiado los valores. Nos da 12 voltios y 5,1 amperios. Si yo le doy a la salida, ahí estaría. 12 voltios y lógicamente pues con esta tira pues no llega a los 5 amperios. De hecho, está consumiendo 15 miliamperios. Vale. Vamos a apagar. Y con el botón de abajo igual, pone M2. Si yo lo dejo pulsar todo el rato, me ha cambiado a M2. Y los valores son 5 voltios y 5,100 amperios. Si yo lo enciendo, pues con ese voltaje no creo que encienda esto. Efectivamente, no enciende. Pero, si yo ahora le subo el voltaje, ahí ya empieza a encender. Vale. No lo voy a subir mucho más. Y cortamos. ¿Cómo metemos las memorias? Pulsamos Set. Y tenemos la memoria desde el 0 hasta el 9. Es decir, tenemos 10 memorias. Vale, por ejemplo, bajamos con esta y subimos con esta de aquí arriba. Pues vamos a bajar hasta la memoria preseleccionada, la 0. Y pues esto lo vamos a poner en 1. ¿Veis? Aquí yo puedo seleccionar la memoria que quiero. Vamos a poner la 0. Seleccionamos con Set y nos vamos para arriba y vamos a empezar a tocar los valores.
Vamos a decir que queremos 13 voltios. Ahí está. Confirmamos con set. Bajamos a la siguiente línea. Es la corriente. Pulsamos la perilla. Se nos van las unidades de amperios. Lo ponemos a 0. Y le vamos a dar 0,030 amperios. Es decir, 30 miliamperios. Confirmamos con set. Y aquí viene lo importante. SOVP es la protección contra sobre el voltaje. Como lo tenemos en 13, pues vamos a ponerle... Uy, que se me corta, perdón. Vamos a ponerle que cuando llega a 13,5 nos corte. 13,5. Ahí está bien, confirmamos con set. Lo mismo pasaría con los amperios y contra los vatios, ¿vale? Entonces ahora para grabar esta memoria nos venimos aquí a 0 y le decimos que es la 0 y dejamos pulsar set. Ahí aparece N0, vale, ya lo tenemos. Y ya directamente nos da los 13 voltios y está en 0,20 amperios, es decir, 20 miliamperios. Si yo ahora lo subo a... Si yo ahora lo subo más de 13,5 voltios, el suministro me lo va a cortar. Vamos a verlo. Vengo aquí al voltaje y vengo aquí. 13,10, 13,20, 13,30, 13,40, 50, si le doy a 60, 13,60 me lo va a cortar. Ahí está, me lo ha cortado. ¿Veis que está apagado? Y el simbolito este de que todo va correcto ya pone aquí OVP. Es decir, que no lo ha cortado por que ha pasado el voltaje que le habíamos dicho de 13,5. Así se grabaría el resto de memorias, ¿vale? Vale. Ahora vamos a ver el tema del software. Así que voy a hacer una pausa, voy a preparar aquí, voy a sacar el motorcito este para que se vea bien y vemos un poquito su funcionamiento. Vale, pues estamos ya en el ordenador. Lo que tenemos que hacer es buscar el puerto, que es este, el 3, en mi caso. Vale, ya está conectado, ya lo vemos aquí. Perfecto. Vale, cuando está conectado el ordenador, aquí vemos que ya no nos deja tocar, ¿vale? Si lo conectamos al ordenador, desde la propia interfaz aquí de la fuente no nos deja. Vale, pues aquí, por ejemplo, le vamos a poner manualmente 13 voltios, esto como si lo estuviésemos, estamos en las funciones básicas. Vamos a ponerle 12 voltios y le damos al on. Y se nos enciende, perfecto. Si lo subimos, ahí nos ha entrado la protección que habíamos metido antes, la protección por el voltaje. Vale, aquí vemos la gráfica. Aquí, como es muy pequeñito el consumo que tiene, vamos a darle otra vez al on. Bueno, se nos apaga, hay que bajar esto. Adiós. La gráfica de lo que es la corriente pues es casi mínima y aquí casi no aparece. Vamos a cambiar lo que posiblemente sea mejor en... Vamos a quitar, desconectar esto. Bueno, vamos a apagar esto. Por ejemplo, en el motor. Vamos a verlo.
pincitas. Mira, aquí el positivo. Este es un motor de 6 voltios. Entonces, en las funciones básicas voy a poner voy a bajarlo a 530 voltios, a ver. Y encendemos. Vale, no empieza a funcionar porque tiene muy poco amperaje. Ahí estamos. Vale, esto es como si lo estuviésemos haciendo desde la interfaz. Y los datos que nos aparecen en el ordenador, nos aparece la interfaz de la propia fuente, ¿vale? Lo paramos. Luego aquí, por ejemplo, tenemos los grupos que tenemos seleccionados y demás. Vámonos a las funciones avanzadas. Aquí hay varias cosas que me gustan. Por ejemplo, aquí tenemos todas las memorias, ¿vale? Del 0 al 9. Vamos a hacer un escaneado de voltaje. Entonces, con este motor, salida de corriente, vamos a ponerle hasta 300, 0,3. 300 miliamperios, que empiece con un voltaje de 1, que pare como es de 6 el motor, vamos a decirle que pare en 7, que por un ratito no pasa nada. Y en los pasos de voltaje los vamos a decir que de 1 en 1. Es decir, va a empezar con un voltaje y vamos a ponerle cada 3 segundos va a ir. Cada 3 segundos va a hacer 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, así hasta 7 y se parará. Vamos a verlo. Seis y se parará ahora. Vale. Podemos hacer lo mismo con la corriente. Vamos a decirle que salida de voltaje 6 voltios y que empiece con una corriente de 0,50 amperios. No, 500 amperios no. Perdón, que me he confundido. 0,05. Que pare con 300 miliamperios. 0,3. Y los pasos de corriente, pues cada 0,050 miliamperios. Y vamos a ponerle 2 segundos. Vámonos. Ahí empieza. ¿Ves? Se pone corriente constante. Y para. Vale, podemos hacer algo parecido, pero con varios pasos, que es el autotest. Vamos a darle, por ejemplo, 5 pasos. Y vamos a empezar con un voltaje de 3 voltios, que dure 3 segundos, una corriente de 0,100, luego que pase a 4 voltios, que dure 1 segundo, y vamos a ponerle 0,2, 200 miliamperios. Luego queremos
que pase, imaginaros, a 2 voltios, que esté 4 segundos y vamos a ponerle 0,100, que no sé yo si consumirá eso. Luego vamos a ponerlo a su valor, 6 voltios, que dure 5 segundos y 0, y 300 miliamperios. Y el último paso lo vamos a forzar a 7 voltios, 2 segundos, y vamos a ver si consume, no creo que llegue, 400 miliamperios. Vale, vamos a ver. Le damos a Run y que corra. Ahí está la prueba. Vale, podemos hacer lo mismo con las tiras de LED, con cualquier otra cosa, pero en definitiva es eso. Luego, por ejemplo, si queremos, aquí en esta prueba que hemos hecho de voltaje, que los pasos los hace de 1 voltio en 1 voltio, y le hemos puesto como máximo 7 voltios. ¿Ves? 4, ahí están 4, 5, 6 y 7. Y no llega a los 7 por la salida de corriente. Que si se lo subimos un poco, vamos a ponerle 350. Vamos a ver qué hace ahora. A ver si el último paso se acerca más a los 7 voltios. 3, 4, 5, 6. Ahí lo tenemos, a 7. Tenía 340 voltios. Si aquí, por ejemplo, en la protección le ponemos 6 voltios, vamos a ver qué hace, si nos corta, antes de que llegue a los 7 voltios. Efectivamente, ¿veis? Nos ha cortado antes de que llegase a los 7 voltios porque ha cortado a los 6. Lo volvemos a hacer una vez más para que os fijéis. Aquí están 1 voltio, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora aquí cortará. Ahí ha cortado. Vale. En definitiva, este es un poquito la explicación y lo que he podido averiguar. Hay algunas cosas que no me gustan. Por ejemplo, cuando salgáis de aquí no le deis a cerrar aquí a la X o al kit, porque si nos va a dejar el candado bloqueado. Le damos a desconectar y se nos abre el candado. ¿Lo veis? Porque yo si por ejemplo me vuelvo a conectar, ahí estoy conectado, y cierro el programa o le doy a quit, me da igual, vale, lo cierro y esto me lo deja, aunque yo lo pulse, la única forma tendría que apagar otra vez la fuente y volverla a encender para que se reinicie. Vale, entonces tenerlos en cuenta. Vale, pues aunque ha sido corto, tampoco hay mucho más que decir sobre esto. No os puedo enseñar el otro componente que trae, que es opcional, aparte de la conexión al ordenador, a través de Bluetooth,
que ya podríamos mirarlo con una aplicación del móvil o incluso también aquí en el ordenador, pero sin conexión de cable, ¿vale? Pero bueno, básicamente es esto. Así que nada. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego.